Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bien, es un gusto saludarlos. ¿Deleitó en alabanza o no? ¿Si pudo darle la gloria al Señor a través de sus labios o estaba dormido? Pues vamos a darle la gloria también a través de la palabra. ¿Qué le parece? Seguimos con la serie Aprendiendo de los Hechos. Y vamos a ver el tema número 13 de esta serie, para lo cual pues abra su Biblia por favor en Hechos capítulo 4 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 12. Del versículo 1 hasta el versículo 12, manténgalo ahí en Hechos 4, 1, y cuando lo tenga me dice amén, para que inmediatamente podamos hacer una breve oración, poner en manos del Señor este tiempo, sus sentidos, sus miembros, para que esté atento y que el Señor se glorifique en todo. Amén. Hechos 4, 1 al 12. Pues vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos, incline su rostro un momento y vamos a poner en manos del Señor este tiempo. Amado Dios, queremos darte muchas gracias porque eres bueno con nosotros. Nos has traído con cuerdas de amor hasta este lugar para adorarte, para conocerte y para que tú sigas transformando nuestra vida. Queremos de tu presencia en nuestro corazón, no solamente en este lugar, en el ambiente, sino que tu presencia penetre hasta lo más profundo de nuestro ser para que desde el interior cambie todo aquello que es desagradable delante de ti y podamos ser cada vez más a tu imagen. Bendice este tiempo, bendice la vida de mis hermanos, que tu palabra fluya a través de mi vida y que no se hable otra cosa sino tu voluntad. Gracias, Señor, porque sé que tú estás presente en nosotros y tienes aún planes y propósitos que cumplir. Queremos ser agradecidos contigo, sobre todo por tu salvación, porque nos has cambiado, nos has hecho parte de tu reino, de tu familia, y ahora nosotros no tenemos cómo pagarte, pero queremos agradecerte siempre disponiendo nuestro corazón y nuestras vidas para ti. Gracias, Señor. Bendice este tiempo, bendice tu palabra y que caiga en buena tierra para que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Dice Hechos 4:1 y leemos hasta el 12. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre han hecho ustedes esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en su presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El tema que vamos a tratar en esta tarde, mis hermanos, yo le he puesto: en ningún otro hay salvación. Esto lo tenemos bien claro, ¿verdad? En ningún otro hay salvación. Pero vamos a ver las implicaciones de esta gran verdad, porque hay muchas cosas que podemos aprender de este pasaje, especialmente de la respuesta que Pedro les da a los sacerdotes y saduceos. Pero el enfoque que vamos a tratar en esta ocasión es acerca
de esta verdad absoluta de que la salvación se obtiene única y exclusivamente a través de Jesucristo, y lo que produce que prediquemos esta verdad. Eso nos vamos a enfocar en esta verdad absoluta y qué es lo que produce predicar esta verdad. Ahora, debemos considerar principalmente el hecho de que la iglesia estaba comenzando. Tenía muy poco la iglesia que había comenzado en el Pentecostés, y aun cuando el Señor Jesucristo comenzó la obra de evangelización y de discipulado, para la religión judía lo que estaban predicando los apóstoles era algo que era nuevo para ellos, y no solamente nuevo, era diferente, algo que distaba mucho con lo que ellos habían aprendido en cuanto a lo que es la salvación. Los judíos, recordemos que creían que la salvación venía por el hecho de ser descendientes de Abraham y por el cumplimiento de la ley, especialmente de las leyes ceremoniales, las cuales creían que única y exclusivamente a través de los sacrificios, o principalmente a través de ellos, podían ser borrados o perdonados sus pecados, aunado al hecho de ser descendientes de Abraham, a quien fue hecha la promesa, tenían automáticamente la salvación ganada. De hecho, muchos hasta el día de hoy creen que por el hecho de ser judíos, automáticamente tienen la salvación. De modo que la salvación que se estaba predicando en ese momento, una salvación que era por medio de la fe en la obra de Cristo Jesús, chocaba con su pensamiento, con el pensamiento judaizante. Porque aun cuando los judíos esperaban al Mesías y conocían perfectamente las profecías que debían de cumplirse cuando Él viniera, negaban, y aún su mismo orgullo les impidió ver que en Jesús se habían cumplido todas y cada una de estas profecías, y que no obstante, a través de su resurrección, algo que también estaba profetizado, fue confirmado como el Hijo de Dios. Ellos mismos, los judíos, pensaron que al haber crucificado al Señor de la gloria, todo aquel tormento que habían vivido durante 3 largos años a través de la predicación y la enseñanza del Señor, por medio de la cual se sintieron sumamente humillados, pensaron que al haber crucificado a Jesús, todo ese tormento se había acabado, que habían terminado con la forma de predicación que el Señor Jesucristo comenzó, que se había terminado. Pero lo que no entendían es que era el comienzo de lo que sería la iglesia del Dios viviente, porque los apóstoles y los discípulos comenzaron a esparcir el mensaje del Señor aún más desde el primer día en que descendió el Espíritu Santo, de manera que hasta aquí, hasta este momento, en Hechos 4, la iglesia contaba con aproximadamente 5,000 hombres que habían creído y se habían convertido al Señor. 5,000 hombres que se dice que eran considerados o contados como cabeza de hogar, sin contar mujeres, sin contar niños, que se habían convertido al Señor, creyendo en la salvación, ya no por ser descendientes de Abraham, ya no por cumplir las leyes ceremoniales, sino por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Ante este hecho, Pedro y Juan son tomados por estos sacerdotes y saduceos, son encarcelados y son amenazados para que dejen de anunciar en Cristo Jesús la salvación de Dios. Pero nuevamente, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice que les expone el Evangelio, hablándoles de su muerte, de su resurrección y finalmente de la aprobación de Dios hacia con Jesucristo como el único camino a la salvación. La verdad de que solo y exclusivamente a través de Jesús viene o podemos ser salvos. Una verdad que es necesario, hermanos, que quede muy bien establecida en los corazones
completamente unida, fundida en el corazón de la iglesia y por lo tanto de cada uno de los que pertenecemos a la iglesia. Porque, mis hermanos, es la gran diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión, que solo y exclusivamente en Cristo está la salvación de Dios. Esa es la gran diferencia. De manera que al momento que nosotros comenzamos a diluir la verdad de la salvación de Dios en Cristo Jesús, ya sea quitándole el mérito a Jesucristo o tratando de ayudarle con nuestras buenas acciones, hemos caído en el grave error de la religión. Un error que terminará por esclavizarnos al miedo, esclavizarnos a la incertidumbre de nuestra eternidad. De manera que cuando enfrentemos aquel día de muerte por el cual todos pasaremos, no tendremos la certeza de hacia dónde nos vamos a dirigir, porque perdimos de vista y sacamos de nuestro corazón la verdad de que en ningún otro hay salvación, sino solamente a través de Jesucristo, y esto es por la fe en su nombre. Es una verdad que necesitas tú arraigar en tu corazón y nunca soltarla, mi hermano. Hasta el día de tu muerte, tu confianza de salvación debe de estar única y exclusivamente en lo que Cristo Jesús hizo por ti en esa cruz. Amén. Ahora, hay distintas cosas que debemos considerar ante la verdad absoluta de la salvación. Y la primera de ellas es que esta verdad de que en ningún otro hay salvación tiene que ser anunciada, y la iglesia es responsable de esto. La salvación de Dios a través de Jesucristo se tiene que anunciar. La Escritura nos dice en el capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, que los apóstoles comenzaron a hacer tres cosas. Después de haber recibido el Espíritu Santo, después de haber sido llenos del Espíritu de Dios, y después de haber hecho el milagro de la sanación del cojo, los apóstoles comenzaron a hacer tres cosas: hablar, enseñar y anunciar. Hablar nos habla de que ellos comenzaron a hablar con libertad, no solamente hablar, sino hablar con libertad. Y la palabra libertad unida al hablar nos dice que había una seguridad de lo que estaban haciendo. Hablaban con la libertad de que estaban seguros que solamente en Cristo Jesús hay salvación. Hablaban sin reservas las cosas que Dios estaba haciendo. No había temor en ellos, no había vergüenza, no había reservas. Hablaban sin reservas las cosas que Dios estaba haciendo. En segundo lugar, dice que enseñaban, es decir, que comenzaron a instruir a los demás en cuanto a esta salvación, en cuanto al evangelio, en cuanto a la salvación de Dios. Es decir, que transmitían las palabras del Señor Jesucristo y transmitían la esperanza a la cual nos ha llamado, esa esperanza de la vida eterna, la cual no se obtiene por ningún mérito personal o humano, sino única y exclusivamente por los méritos de Cristo. En tercer lugar, dice que anunciaban. Y esta palabra anunciar nos habla de predicar en todas partes. Anunciaban con convicción lo que estaba sucediendo y cómo el Señor estaba salvando a los hombres por medio de la fe en su sacrificio. Hablaban con libertad, instruían a los demás y predicaban con convicción la seguridad de la vida eterna en Cristo Jesús. Todo esto, mis hermanos, el hablar, el enseñar y el anunciar provocó resentimiento en el corazón de estos hombres religiosos.
Y esto mismo es lo que se produce el día de hoy cuando se habla, se enseña y se anuncia la verdad del Evangelio. Cuando anunciamos la salvación, se pueden producir distintas reacciones. ¿Cuántos han salido a predicar el Evangelio? Cuando tú predicas el Evangelio, se pueden producir distintas reacciones. Por un lado, tú puedes encontrarte con personas que abran su corazón y estén dispuestos a cambiar. Es decir, personas que reciban el Evangelio. Por ejemplo, en Hechos 2:37 se nos dice que en la primera predicación de Pedro, algunos hombres se compungieron en su corazón y estuvieron dispuestos a dejar la religión judía o el judaísmo para convertirse en parte de la iglesia de Cristo. Y aceptaron el mensaje de Dios, el mensaje de la salvación. Renunciaron a su descendencia, a su dependencia de Abraham. Renunciaron a su dependencia de las obras, de la ley, para unirse a la iglesia del Señor por medio de la fe. Y todos ellos eran judíos. Pero abrieron su corazón y estuvieron dispuestos a cambiar. Por otro lado, nos podemos encontrar con personas que tengan una reacción de indiferencia. Es decir, aquellas personas que dicen, no está bueno ese mensaje, está bueno, pero no hacen nada por cambiar. Por ejemplo, aquellos hombres que seguían al Señor porque les daba de comer, es decir, porque obtenían un buen beneficio para ellos. Pero la realidad es que estaban siguiendo sus propias necesidades. De manera que cuando fueron enseñados e instruidos por el Señor, dice la Escritura que se apartaron de Él y ya no regresaron más. Fueron indiferentes al mensaje. Y así hay muchas personas el día de hoy. Yo recuerdo, y creo que en algún momento les conté, cómo en alguna ocasión me encontré a un vocalista de una banda famosa. Estaba él entrenando en un gimnasio donde yo iba a ir a tomar fotos del gimnasio y me encontré con este hombre. Es un vocalista un ex vocalista de una banda muy famosa de la arrolladora Banda Limón, aquí en México y en otros lugares. Y yo comencé a predicarle el Evangelio y su reacción fue muy indiferente. Porque lo que me dijo es, no, yo recibo todo lo que sea de bien para mi vida, lo recibo. Y comparaba el mensaje del Evangelio con cualquier otro mensaje de superación personal, cualquier otro mensaje de cualquier otra religión. Al fin y al cabo, él no entendió la verdad de que en ningún otro hay salvación. Y bajó esa realidad, esa verdad, al nivel de las filosofías humanas, de las religiones humanas. Así hay muchos el día de hoy, que son indiferentes ante el mensaje de la salvación de Dios. Pero hay otro tipo de personas que cierran el corazón y responden con resentimiento. Que tú les predicas el mensaje y les hablas de que hay una salvación que viene única y exclusivamente por Jesús, que no son sus buenas acciones, no es su sufrimiento, no es su dinero, no es su genealogía, sino que única y exclusivamente pueden ser salvos por medio de la fe en el Hijo de Dios, porque así lo estableció Dios el Padre. Cierran su corazón y responden con resentimiento y te corren. Así eran los judíos que arrestaron a Pedro y a Juan. Así eran los que mataron a Esteban y mataron incluso a Jesucristo mismo. No eran indiferentes, tampoco abrieron su corazón a la posibilidad de lo que el Señor estaba haciendo a través de las maravillas, señales y prodigios que hacía en medio de ellos. No. Terminaron matando a todos aquellos que les anunciaron el mensaje de la salvación. Y esto mismo es lo que pasa también en nuestros días. Cualquier persona que responda con cierta agresividad
es semejante a estos hombres. Personas que sienten que les estás mintiendo. Personas que sienten que simplemente los quieres perjudicar. Personas que son sumamente religiosas. Y aún esto entre los cristianos, hermanos. Porque hay cristianos que se ofenden cuando les dices que sus obras no sirven para nada en la salvación. Y piensan que el portarse bien, que el hacer buenas acciones, el darle a otros, suman para ser agradables delante de Dios, para estar un día en su presencia. Y se ofenden cuando les dices que no es así. La verdad absoluta de las Escrituras es que la salvación viene por Cristo Jesús y única y exclusivamente por sus méritos, no por nada de lo que cualquier hombre terrenal o carnal hubiese hecho. Sin importar la reacción, mis hermanos, que puedan tener las personas, la iglesia tiene que anunciar la salvación en Cristo Jesús. La reacción que tengan los demás ya no es algo que nos compete a nosotros. E incluso si te asesinan, ¿cuántos estarán dispuestos a que los mataran por anunciar que en ningún otro hay salvación, sino solamente por Cristo Jesús? Denunciar el pecado, pero con misericordia y con verdad, porque así se corrige, a fin de que se conviertan de sus malos caminos, dice la Escritura. Pero la iglesia tiene que anunciarlo. La enseñanza y el verdadero conocimiento de la salvación de Dios traen libertad. ¿Cuántos se sienten verdaderamente libres en este momento? Si no te sientes verdaderamente libre, entonces eres un religioso que no entiendes o no has entendido que en ningún otro hay salvación. Porque si enseñamos y transmitimos el verdadero conocimiento de la salvación, lo recibimos, entonces ese conocimiento y esa fe en Cristo Jesús nos va a traer libertad. Nunca se nos debe de olvidar, mis hermanos, que hay un peligro en el mundo. El mundo se encuentra esclavizado por el pecado. En Tito capítulo 3, versículo 3, nos dice que nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, éramos rebeldes, éramos extraviados, esclavos de concupiscencias, es decir, de deseos carnales y de deleites diversos, viviendo con malicia, con envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era la condición de nosotros antes de haber creído en Cristo Jesús, pero es una condición que sigue vigente en todos aquellos que se encuentran lejos de Cristo. Por un lado, la iglesia tiene que entender esto. El mundo se encuentra esclavizado. El mundo se encuentra en esta misma condición en la cual nosotros nos encontrábamos antes. De manera que podemos indudablemente decir que el mundo necesita la libertad de Cristo. Los hombres necesitan ser libres, pero una libertad que no viene sino por el conocimiento y la aceptación de que es Cristo Jesús el único que la puede proveer. Porque en ocasiones, mis hermanos, nos sorprendemos del comportamiento de las personas. Incluso llega a tal grado nuestra ignorancia, se podría decir, que le exigimos a personas que no son cristianas que se comporten como cristianos. Y simplemente reflejamos que no entendemos que están bajo la esclavitud del pecado. A veces le hablamos a nuestros familiares y le comenzamos a dar consejo bíblico, pero un consejo espiritual, como si entendieran las cosas que pertenecen al Espíritu de Dios, las cuales dice la Escritura que se han de discernir espiritualmente. Y les exigimos que se comporten como cristianos cuando simplemente son esclavos de concupiscencias y deleites diversos.
Exigimos cambios que no pueden ser posibles porque no han sido verdaderamente libres. Porque han buscado su libertad, han buscado su salvación, sí, en Cristo Jesús, pero también en algo más. Van a la iglesia, conocen las Escrituras, pero siguen confiando en cosas terrenales, temporales, cosas carnales, en sus buenas acciones, en sus rituales incluso, en sus oraciones. Por lo tanto, no pueden tener cambios porque no han sido verdaderamente libres. No han recibido la libertad que el Espíritu Santo da. Por lo tanto, no pueden dar buen fruto. Por eso tenemos que anunciar que solo en Cristo hay salvación. Porque es en este principio, mis hermanos, es bajo este principio de entender que ninguna persona puede ser verdaderamente libre si no ha creído de todo su corazón que solamente en Cristo hay salvación. Es en este principio que la iglesia tiene que convertirse en un hospital de pecadores. Porque imagínense, si la iglesia tiene su confianza puesta en el sacrificio de Jesús, pero también en sus propias acciones. La tiene puesta en la cantidad de miembros que asisten a la iglesia. Porque muchos piensan que por asistir a una iglesia con muchos miembros ya son salvos. Muchos piensan que por recibir del púlpito una sana enseñanza ya son salvos. Muchos piensan que por hacer ciertos rituales como el diezmo, la ofrenda, la oración por los alimentos, la Biblia bajo el brazo, la asistencia a la iglesia, a los discipulados, a las reuniones especiales, ya son salvos. ¿Y cuántos saben que la sana doctrina o el predicar la sana doctrina no da salvación? Edifica a la iglesia, discipula al cristiano, fortalece, consuela los corazones, pero la salvación viene única y exclusivamente por Cristo Jesús y por su obra en la cruz. Y pasa mucho que muchos entran a las iglesias, comienzan a congregarse, pero ignoran este principio, esta verdad absoluta, y comienzan a llenarse de conocimiento, de doctrina, pero no son salvos. Y terminan por poner su confianza en que por 10, 15, 20 años asistieron a la iglesia, y en eso está su confianza. Yo soy cristiano porque asisto a una iglesia cristiana. ¿A poco el asistir a una iglesia cristiana hace cristianos? ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que hacen los cristianos? La salvación de Dios. Eso es lo que hace cristiano una persona. El asistir a una iglesia no. El asistir a una iglesia cristiana hace discípulos, restaura corazones. Y cuando se predica el evangelio y las personas lo reciben con el entendimiento de que en ningún otro hay salvación, entonces se añaden a la iglesia, son bautizados por el Espíritu Santo y son puestos como parte de la familia de Dios. Es bajo este principio que la iglesia tiene que convertirse en un hospital de pecadores. La iglesia tiene que continuar con la obra del Señor. ¿Cuál fue la obra que hizo el Señor? Bueno, abre tu Biblia en Lucas capítulo 4, versículo 18, ahí lo tienes. Anunciar el mensaje de la salvación. Dice Lucas 4, 18, que la obra que el Señor comenzó y que nosotros debemos de seguir, pues principalmente es dar buenas nuevas a los pobres, es decir, predicar el evangelio, anunciar que sí hay una salvación que humanamente no se puede obtener, pero que Dios la trajo directamente hasta nosotros por medio de su Hijo, a quien determinó como el único que puede salvarnos y nadie más. Dar buenas noticias a los pobres. La iglesia tiene que sanar a los quebrantados de corazón. Tiene que pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Y que tiene que ver con anunciar el mensaje de que en ningún otro hay salvación.
Pero imagínese la iglesia ocupada en hacer buenas obras para entrar al cielo. No va a poder identificar a una persona que está cautiva, que está ciega, que está oprimida. No va a poder identificar a una persona que tiene un corazón quebrantado. ¿Sabes identificar a los nacidos de nuevo? ¿Sabes identificar cuando un corazón depende de sus buenas acciones? ¿O piensas que por venir a la iglesia aquí todos somos cristianos? Ojalá, ¿verdad? ¿Cuántos son nacidos de nuevo? Levanten su mano. Ojalá. ¿Por qué? ¿Por venir a la iglesia? No, porque has entendido que en ningún otro hay salvación. Eso es lo que te hace cristiano. El conocer la verdad, dice la Escritura, la verdad de que Cristo fue el sacrificio perfecto y expiatorio por nuestros pecados, que fue a quien el Padre aprobó y recibió para satisfacer su justicia. En Juan 8:32 el Señor le dijo a estos mismos judíos que lo mataron y que después arrestaron a Pedro y a Juan por predicar esta verdad. Y conocerán la verdad, dice, y la verdad los hará libres. Un versículo antes les dijo: si permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos, porque ellos creían que eran cristianos. Creían que eran discípulos por estar en un lugar donde Jesús estaba. Y Jesús les dice: no, los únicos que son mis discípulos son los que permanecen en mi palabra, pero permanecen porque han conocido la verdad y entonces esa verdad los ha hecho libres. ¿Cuál verdad? La verdad de que en ningún otro hay salvación. Porque cualquiera, mi hermano, que dependa de cualquier otra cosa que no sea el sacrificio y la obra de Cristo, sigue siendo un esclavo. Aquellos que dicen: sí, yo creo que Cristo Jesús murió por mí y me salvó, pero por si las dudas, me porto bien. Eres un esclavo, porque no has entendido todavía el evangelio de Jesús, la verdad absoluta que debe de fundamentar la iglesia y que debe de hacer funcionar la iglesia como Cristo Jesús quiere que la iglesia funcione. Dice la Escritura: conocerán la verdad. Una verdad que es anunciada por la misma iglesia. Y esta palabra conocerán nos habla de saber o tener el conocimiento de algo, pero un conocimiento profundo que se va generando también por medio de la experiencia que vas teniendo en la comunión con Dios. Mis hermanos, el conocer la verdad de que en ningún otro hay salvación y entregarnos por completo y en una fe genuina a esa verdad resulta en la libertad por medio del Espíritu Santo en nosotros. Entregarnos por completo a esa verdad, a la verdad de que Jesús es nuestro Salvador. Por eso la iglesia necesita anunciar la salvación de Dios exclusivamente en Cristo Jesús. No le hagas pensar a otro que es salvo si no tienes la seguridad de que ha depositado su total confianza en Cristo Jesús. Todo lo demás es edificación, todo lo demás es discipulado, todo lo demás es crecimiento y desarrollo espiritual. Pero todo parte sobre esta verdad. Las personas que viven en la ignorancia de la salvación en Cristo Jesús, las personas que viven ignorando esta profunda verdad que Pedro anunció a los judíos, viven siendo controlados por el príncipe de la potestad del aire, por el príncipe de las tinieblas. ¿Quién es? Dígalo, no le dé miedo. Ay, se me enchinó el cuero, dicen algunos. El que ignora la verdad de que en ningún otro hay salvación, o que no la conoce o la reconoce
como debería reconocerla según las Escrituras, vive siendo controlado por el príncipe de las tinieblas. Así vive el mundo, ¿sí o no? El mundo vive controlado por el príncipe de las tinieblas, por Satanás. Ahora, este Satanás, el adversario, el enemigo de Dios, tiene el propósito de mantener en ignorancia a las personas. Y muchos no entienden que a cualquier otro lugar donde pongas tu mirada que no sea Jesucristo, ya estás cayendo en ignorancia y estás cayendo en esclavitud. No importa cuántas buenas intenciones tengas, si tu mirada para la salvación no está puesta única y exclusivamente en Cristo Jesús, entonces Satanás te tiene cegado. O como decía Pablo a los Corintios, a quienes el príncipe de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria del Evangelio. Porque Satanás quiere mantener en ignorancia a las personas, te quiere mantener ahí quietecito. ¿Te has preguntado si dependes del sacrificio de Jesús para tu salvación? ¿Te has preguntado alguna vez si realmente entiendes que en ningún otro hay salvación? Porque algunos pecan y sienten que ya se van a ir al infierno. ¿Sabes que el mantener un pensamiento que porque cometiste pecado te vas a ir al infierno deja mucho que pensar si realmente estás confiando en la obra de Cristo? Porque dice la Escritura que nada puede separarnos de su amor una vez que lo hemos tenido. Nada, y nada es nada. Y eso no significa que estés pecando constantemente al grado que nada te puede separar del amor de Dios. No, significa que ya no tienes temor del pecado porque sabes que Jesús lo pagó en la cruz y que hay una promesa de redención y de glorificación por parte de Él, que mientras estamos en este cuerpo estamos siendo santificados. Pero muchos cometen un pecado y ya se van a su cuarto y no me mandes al infierno, Señor, por favor, me arrepiento. Oye, pero es que si Dios te quisiera mandar al infierno, ¿jamás habría enviado a Jesús a morir por ti? Y si hubiera algo que después de haber recibido la salvación de Dios te mandara al infierno, entonces el sacrificio de Cristo Jesús jamás hubiera sido eficaz. ¿Sí lo alcanzamos a entender? Por eso es importante que tu fe esté puesta única, exclusivamente en Jesús, en el entendimiento de que no hay salvación fuera de Él, y no mantenernos en el engaño o en la ignorancia que Satanás está produciendo en este mundo, evitando que reciban el verdadero mensaje de Dios a fin de que sean salvos. ¿Sabes cuántas personas asisten a la iglesia engañadas en el engaño de que van a ir al cielo? ¿Solo por el hecho de asistir a la iglesia? ¿Sabes cuántas? Es impresionante la cantidad de personas. En una ocasión se hizo una encuesta para sacar algunos datos estadísticos. Y lo que se hizo fue que se comenzaron a visitar las iglesias cristianas, evangélicas. Y les comenzaron a preguntar a las personas si sabían lo que era el evangelio. Y un gran porcentaje de las personas no supieron lo que verdaderamente era el mensaje del evangelio. Imagínense qué sorpresas se iban a llevar el día que se presentaran delante del Señor, pensando que iban a poder entrar al reino de Dios. Y el Señor les dijo: nunca los conocí. No los conozco, no sé de dónde son. Por el hecho de que venían arrastrando o igualando la salvación de Dios o el sacrificio de Cristo a cualquier otra obra humana, lo cual es un error mortal, hermanos. Por esta causa se han creado tantas religiones. ¿Sabes por qué se han creado tantas religiones? Porque todas, absolutamente todas las religiones ofrecen libertad a su modo, ignorando el modo
que Dios estableció. Tú dime cualquier religión del mundo, sea cristiana o no sea cristiana, todas las religiones ofrecen la libertad, todas, pero a su modo. Incluso el cristianismo, cuando comienza a diferir con la palabra de Dios, prefiere abrir una denominación y comenzar a decir que sí, la salvación está por Cristo Jesús, pero también por guardar el sábado. Sí, la salvación está por Cristo Jesús, pero también por guardar los sacramentos. Sí, la salvación está en Cristo Jesús, pero también si te bautizas. Y díganme ustedes, ¿cuántas de estas cosas el Señor le exigió a aquel ladrón arrepentido que fue crucificado a su lado? ¿Alguna? Entonces, ¿de dónde sacamos que la salvación de Jesús necesita de algo más? Como para pensar que nosotros tenemos que hacer algo para ganarnos esa salvación, o para estar seguros, o para tener miedo de perderla, cuando no hemos hecho absolutamente nada para ganarla. Te repito, después de haber obtenido la salvación de Dios, todo lo demás es edificación, crecimiento, desarrollo espiritual, discipulado. Todas las religiones ofrecen libertad, pero escúchame bien, ninguna religión puede darla. Ninguna religión te puede dar la libertad que viene cuando tú crees de todo tu corazón que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Ninguna religión puede dar la libertad. De manera que las personas que asisten religiosamente a las iglesias se siguen sintiendo esclavizadas. ¿No has visto cristianos que caminan con un pesar? Cristianos que agarran su pie y lo arrastran como si no tienen libertad, se sienten pesados y esclavizados y ya no saben qué hacer y no entienden qué es. Pero es que si yo voy a la iglesia, es que si yo hago esto, bueno, es que en ningún otro hay libertad, en ningún otro hay salvación. No importa la religión que asistas, no importa si incluso estás recibiendo una sana doctrina desde el púlpito. Si tú mantienes tu esperanza en algún otro mensaje, que aquel mensaje que anuncia la salvación exclusiva en Jesús, te vas a sentir siempre esclavizado. Y es que no puedo salir, y es que no puedo cambiar, y es que no puedo hacer esto, y es que eres un esclavo de las concupiscencias. Necesitas creer urgentemente en la salvación de Cristo Jesús, única y exclusivamente por sus méritos. Tú vete a cualquier iglesia en donde no se predique este fundamento y vas a ver personas insatisfechas que no se sacian, nunca tienen saciedad en su corazón, siempre están insatisfechas. Vas a ver personas cargadas de pecado, personas que no han experimentado el reposo de Dios, los tiempos de refrigerio de los cuales se habló la semana antepasada. Y vas a ver personas así, renegando, siempre personas que quieren algo más, que no han encontrado su propósito, que no han encontrado su significado en la vida. Totalmente esclavizadas. ¿Por qué? Porque no han entendido el fundamento de la fe, el fundamento de la salvación. Porque la verdadera libertad, hermanos, no está en una religión, no está en una filosofía humanista. La verdadera libertad viene por medio de Cristo Jesús, se encuentra en Jesucristo, porque fue el único nombre que el Padre dio para salvarnos a causa de su sacrificio expiatorio. El Padre no nos dio ningún otro nombre. Muchos confían en que el Papa los puede salvar. ¿Cuántos creen que el Papa los puede salvar? ¿Cómo crees, hermanos? Somos cristianos. Bueno, Chuy Olivares, Billy Graham, ¿no? Juan Wesley.
Algún Martín Lutero, menos, ¿eh? Juan el Bautista quizá, San Pedro, la Virgen María. En ningún otro hay salvación. El Padre, el único nombre que nos dio para poder encontrar esa salvación es Jesús, hermanos. Y si tú lo entiendes, tú lo sabes, tú lo anuncias. Si no lo entiendes y no lo sabes, no lo vas a anunciar. Vas a anunciar la buena vida moral que el cristianismo ofrece. Porque ¿cuántos saben que el cristianismo ofrece una buena vida moral? Cualquiera que se acerca a la palabra, dice Pedro, que escapa de las contaminaciones del mundo, pero sigue siendo un esclavo, de manera que tarde o temprano se aplica el proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Mejor, dice la Escritura, lo hubiera nunca haber conocido, que después de haberlo conocido, haberse apartado del santo mandamiento, porque su estado postrer viene a ser peor que el primero. El cristianismo ofrece una buena vida moral, pero esta buena vida moral debe de estar fundamentada en que en ningún otro hay salvación. ¿Lo sabes? Anúncialo. Asegúrate de que las personas sepan este fundamento y no se engañen a sí mismos pensando que van a ir al cielo cuando mueran, porque asistieron a una iglesia, porque tuvieron un buen matrimonio. El buen matrimonio es resultado, hermanos. Los buenos hijos son resultado. Una buena vida cimentada en la palabra de Dios, edificada con oro, con plata, con piedras preciosas, es resultado, no fundamento. El fundamento es Jesucristo y su salvación, la transformación, la regeneración que Él produce en la vida de aquellos que deciden poner su total confianza en sus manos. Lo que el mundo hace el día de hoy, mis hermanos, es lo mismo que estaban buscando hacer desde el principio de la iglesia: callar la voz del evangelio. A Pedro y a Juan los arrestaron para intimidarlos y decirle: ya no hables más en su nombre, ya no prediques la resurrección en el nombre de Jesús, ya no hables de que en ningún otro hay salvación. Es lo que trataban de hacer estos sacerdotes y saduceos: impedir que Pedro y Juan hablaran de la salvación de Dios en Cristo Jesús. Aún cuando Jesús les advirtió a estos hombres que cualquier prosélito que ellos hacían, lo hacían 2 veces más hijo del infierno que ellos. Aun cuando Jesús les dijo: ustedes son hipócritas, no están en el reino de los cielos, y los que quieren entrar se los impiden. Aun cuando sabían esto, y estaban impidiendo el mensaje que podía salvar las almas. Imagínense la gravedad de lo que estos hombres estaban haciendo. Estos hombres querían callar la voz de la salvación, y para callarlos llegaron al punto de matarlos. Y el primero que se echaron fue a Esteban, después a Jacobo, y después fue cayendo uno por uno por uno. Y pensando que los estaban callando, el Señor estaba salvando más a los que recibían la verdad de la salvación en Cristo Jesús. Pablo les dijo a los tesalonicenses acerca de esto también. En el capítulo 2, versículo 15 y 16 dice, hablando de los judíos, a los cuales mataron al Señor Jesús, y mataron también a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Imagínense lo que dice la Escritura, que va a venir sobre aquellos que impidan que los hombres se salven por medio de esta verdad. La ira hasta el extremo. ¿Cuántos quieren la ira hasta el extremo? Anuncia el fundamento de la salvación. La iglesia está puesta para anunciar que en Jesús está la salvación y nada más.
Mis hermanos, es un tema de eternidad. La iglesia está puesta para la salvación de las almas. La iglesia está puesta para llevar a gente o a personas, a pecadores, a los pies de Cristo para que sean salvos. Tenemos que anunciar esta verdad. Totalmente. El mundo calla la verdad del evangelio, y aún peor, los hombres prefieren que les mientan. Porque fíjate, si yo me paro aquí y yo les digo que todos ustedes son salvos, porque así lo declararon. ¿Cuántos de ustedes son salvos? Amén, todos son salvos ya. Ay, vas a sentir bien bonito, ¿verdad? Vas a decir, ay, gracias, ya me puedo morir en paz. Pero quizá vendría la ira en extremo sobre mí si no los llevo a la autoexaminación de que verdaderamente su fe está puesta en el Hijo de Dios. Una vez que tu fe está puesta en Él, ya eres salvo. Ahora edifica sobre ese fundamento oro, plata y piedras preciosas, cosas que te puedan llevar a ser un buen cristiano, un cristiano que es instrumento de honra en las manos de Dios para edificación y para salvación de otros. Pero tienes que tener esa certeza y anunciarla. Los hombres prefieren la mentira y no hacen nada por buscar la verdad. Prefieren vivir en la ignorancia que los esclaviza. Y Satanás, mis hermanos, le dan un like a ese tipo de vida. ¿Cuántos tienen la manita de Satanás en su cuarto? Chido. Prefieren vivir en la ignorancia, aunque la ignorancia los esclavice, y se sienten infelices, se sienten cargados, se sienten insatisfechos, se sienten que no cambian, se sienten y continúan viviendo igual. Cuando el Señor nos ofrece su libertad a través de su salvación. La ignorancia permite una mayor manipulación, y mientras más ignorante seas tú, más manipulable eres. Por eso el mundo quiere mantener a los hombres en ignorancia. ¿Cuántas veces lees tu Biblia? Al día, a la semana, al mes. Al mes hice como 2. Cuando vengo a la iglesia, porque nada más vengo 2 veces a la iglesia. Entre más ignorante seas, más manipulable eres y más te alejas de la verdad, de la salvación de Dios. La ignorancia permite una mayor manipulación. La ignorancia nos lleva a ser arrastrados por falsas enseñanzas que nos rascan el oído. Y se siente rico, ¿verdad? ¿Cuántos les ha dado comezón en el oído? Y no hay ni qué meterte, ¿sí o no? De repente estás con una comezón y agarras un pepino y no cabe. Hasta que no encuentras algo que le das hasta el fondo y descansas. Hasta mueves el piecito así. La ignorancia produce que tú seas arrastrado por ese tipo de doctrinas que te hacen sentir bien cómodo, pero que no te llevan a la salvación. La ignorancia nos impide, hermanos, sujetar nuestras emociones a la voluntad de Dios. Por esta causa, una de las principales funciones de la iglesia a través de los pastores y maestros es instruir a la iglesia para confirmar la fe en el evangelio y entrenarlos, proveerles las herramientas que les van a permitir ser firmes en el momento de la prueba. Así lo dice Efesios 4:11, que Dios constituyó los ministerios a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? El de anunciar la salvación de Dios en Cristo Jesús. Principalmente ese, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, esa verdad que te hizo libre, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo Jesús. La iglesia, mis hermanos, tiene que predicar que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero para poderlo hacer, la iglesia tiene que vivir en ello.
¿Cómo te puedes dar cuenta? Al rato llega todos tenemos un amigo, un vecino, un compadre, porque bautizamos al niño antes de ser cristianos. Alguien que está sumergido en broncas. ¿Sí o no? Todos conocemos. O por lo menos el que está tirado ahí en la esquina de tu casa con rastas ya. Todos. Llega y predícale el evangelio. Si tú comienzas a decirle, no, mira, es que Dios te puede hacer feliz, mira, y comienzas a hablarle cuestiones morales. Mira, Dios puede restaurar tu matrimonio, acércate a Él. Mira, Dios puede hacer de tus hijos buenos hijos. Estas son cuestiones morales que son verdad, Dios lo puede hacer, pero no lo va a hacer si no está bajo el fundamento de la salvación. ¿Por qué no llegas y le dices, mira, es que estás así porque te hace falta Cristo en tu vida? Necesitas la libertad que es por el Hijo de Dios. Porque dice la Escritura, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Ya no andarán arrastrando la cobija por todos lados. Entrarán en esos tiempos de refrigerio, ese reposo de Dios que te hace descansar de todas tus obras por alcanzar la plenitud, la satisfacción, la relación con el Padre, con Dios, la sensación de ser salvo. Descansas de todo ello porque sabes que Jesús lo hizo por ti y tú simplemente lo recibiste como un regalo de gracia y descansas y te quitas ese peso. La iglesia tiene que anunciar la salvación, pero fíjense, hermanos, nos hemos acostumbrado más a callar que a anunciar. Como iglesia somos dados más a callar que a anunciar, pensando que solamente los que son grandes eruditos de la palabra, pensando que son solamente los que son ministros, pastores, maestros, los responsables de predicar el evangelio. Y esto es un completo error. Si tu fundamento es de salvación, es Cristo única y exclusivamente, tú tienes que predicar eso. Tienes que anunciarlo. No debemos o no es indispensable tener muchos estudios, títulos, sabernos todo de memoria para predicar el evangelio. ¿Verdad que no? Con que sepas que en ningún otro hay salvación, tú puedes ser un instrumento de Dios para hablarle a otra persona. Con que sepas eso. Muchos no quieren salir a evangelizar porque no se saben de memoria muchos pasajes, lo cual evidencian que aún no entienden el evangelio. ¿Qué es lo que el mundo necesita, hermanos? Mucho conocimiento. Necesita la salvación. Entender que solamente en Cristo Jesús está la salvación. Todo lo demás es edificación y discipulado. Mis hermanos, basta con que creamos fielmente que en ningún otro hay salvación sino en Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados para darnos libertad de aquella condena que merecíamos por causa de nuestros pecados. Basta con que sepamos eso para que anunciemos el evangelio, para que anunciemos la salvación en Jesús. Recordemos que Pedro y los demás eran hombres sin letras y del vulgo, pero ¿sabe qué tenían? El Espíritu Santo, y les fue suficiente para predicar el evangelio. Ahora, no quiero decir que no estudien, al contrario, estudiemos. Lo que estoy diciendo es que prediquen el evangelio en el cual ustedes han creído, el evangelio por el cual ustedes dicen que van a ser salvos. Lo demás, les repito, se llama discipulado y llega a su tiempo. Era lo que Pedro estaba haciendo, lo que Pedro y Juan hicieron, anunciar la salvación de Dios, única y exclusivamente en Jesucristo. Ahora, este es un mensaje que se tiene que anunciar sí o sí. ¿Cómo? Sí o sí. Es un mensaje que tú tienes que saber y tienes que creer sí o sí para que seas salvo. De lo contrario, ni 50 años de congregarte te van a salvar. Y aunque hayas leído la Biblia 10 veces al año, durante 50 años te van a salvar. Y aunque hayas echado todo tu cuerpo para ser quemado, o todos tus bienes para darle a los pobres, vas a poder ser salvo. De nada te sirve eso.
aún sepas o tengas todo el conocimiento del mundo, tienes que saber que en ningún otro hay salvación. ¿Lo sabes? Bueno, es un mensaje que tienes que anunciar. Dile al que tienes a un lado, anuncia el mensaje del evangelio, del verdadero evangelio. No engañes a las personas. Muchos los engañan nada más para que asistan a la iglesia. Nada más para que asistan. Y lo ven que asistió a la iglesia y están contentos. Pero ¿de qué les sirve que asistan si tú no le has predicado el evangelio? Que en ningún otro hay salvación. Ahora, ¿saben por qué muchos no anuncian el evangelio? Porque predicar el evangelio puede ocasionar problemas. Anunciar la salvación de Dios en Cristo nos puede ocasionar problemas. A Pedro y a Juan, ¿sabe qué provocó? Que los metieran al bote. Dice que les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Y ahí experimentaron su primer arresto. Pero iba a ser el principio de muchos otros arrestos, junto a padecimientos y finalmente la muerte. Era el principio. Y curiosamente, estos apóstoles, Pedro y Juan, esta vez ya no corrieron, ni siquiera intentaron defenderse como la primera vez, cuando arrestaron a Jesús, que uno sacó la espada, le mochó la oreja al otro y los demás salieron corriendo. Esta vez ya no fue así, porque ya entendían la salvación del Señor. Ahora estaban llenos del Espíritu Santo, de modo que ese mismo Espíritu les recordó que se estaban cumpliendo las palabras dichas por el Señor, que aún serían llevados ante gobernantes, ante líderes, con el propósito de darles testimonio. En lugar de correr, vieron la oportunidad de anunciarles el evangelio y declarar la misericordia de Dios y la verdad de la salvación en Jesucristo de Nazaret. Ya no corrieron, mejor predicaron. Ya no corrieron, mejor anunciaron. Quizá un alma más se salve. Porque a veces somos bien emocionales. ¿Cuántos quieren que los hombres se salven? Pero no predicas. ¿Cómo está eso? ¿No predicas? ¿Cuántos quieren que se salven? Predica. Ya se abrió el ministerio de evangelismo aquí para que aprendan a predicar por si les da. Ahí está, ya hay varias enseñanzas. ¿No será que a lo mejor no estás seguro de tu fundamento como iglesia? Así como a ellos, en ocasiones, por defender la verdad, nos va a tocar padecer del mismo modo en que han padecido antes todos nuestros demás hermanos que defendieron la salvación del Señor. Y al igual que ellos, nosotros como iglesia en este siglo tenemos que estar dispuestos a enfrentarlo. Lo que sea, hermanos. ¿Qué vale el alma de una persona? ¿Qué vale el alma de un pecador que se salva? Que no puedas tú padecer o sufrir. A veces nada más es caminar, a veces nada más es gastar gasolina, a veces nada más es gastar tiempo incluso. ¿No lo valdrá el alma de una persona para que no pase toda la eternidad en el tormento eterno? Pregunto, ¿no lo vale? ¿O nada más tus familiares? Y ya que tus familiares son salvos, ya estás bien tranquilo. Ya que, Señor, ya ven. Ay, aquel que entiende esta verdad, la anuncia y entiende que se puede enfrentar a problemas anunciándola. Y tenemos que estar dispuestos a hacerlos como todos a través de los siglos lo han hecho. La iglesia no puede mirar hacia atrás después de haber puesto su mano en el arado. Una vez que puso su mano en el arado la iglesia, tiene que seguir trabajando y trabajando y trabajando. Porque los que miran hacia atrás a querer regresar a su comodidad, a su insensibilidad, a su falta de esfuerzo, no son aptos para anunciar el reino de los cielos. Y por causa del miedo terminan por hablar conforme a la naturaleza del hombre, cosas humanas,
ignorando por completo la obra de la cruz. Por eso Pablo dijo: cuando fue a ustedes me propuse no saber otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado, porque es lo que salva. Es el fundamento, no las buenas filosofías. El Señor nos advirtió cómo sería seguirle y el precio que tendríamos que pagar cuando creyéramos verdaderamente en su evangelio. Que si queríamos ir en pos de Él, tendríamos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Nos advirtió acerca de aquello que teníamos que estar dispuestos a dejar. Cuando nos dijo incluso: habrá ocasiones en que los peores enemigos de ustedes los tendrán en su propia familia. Así lo dijo en Mateo 10:36. El peor enemigo serán los de su casa. Cuando ustedes han creído en el evangelio. ¿Por qué? Porque el creer en el evangelio nos lleva a tener una vida diferente. Y si ustedes prefieren a su padre, a su madre más que a mí, dijo el Señor, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. Y si no cargan su cruz y me siguen, no merecen ser míos. Si solo se preocupan por su propia vida, van a terminar perdiéndola. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro que la van a ganar. Eso es lo que dijo el Señor. Y era lo que estaba sucediendo con los apóstoles. Su propia familia, los de su propio pueblo, sus hermanos, se estaban levantando en contra de ellos para matarlos. Pregunta: ¿qué tanto estamos dispuestos a enfrentar por anunciar la verdad que puede salvar? Mira, hermano, es facilísimo hablar de que Cristo restaura matrimonios. Es facilísimo, porque es lo que el hombre quiere. Es facilísimo hablar de que tus hijos van a ser mejores hijos. Es facilísimo hablar de cosas naturales y morales. Pero la verdad de que en ningún otro hay salvación requiere la valentía de denunciar el pecado de otros, de llevarlos a que suelten aquello de donde están agarrados, porque sabes que los está llevando y los está arrastrando al infierno, para que se agarren, se aferren de la cruz de Jesucristo. ¿Qué tanto estás dispuesto tú a enfrentar para anunciar la verdad que puede salvar a otros? Porque deseamos que otros sean salvos, pero en muchas ocasiones nos abstenemos de hablar por miedo o por vergüenza. Te repito, ¿qué vale más? ¿Tu miedo y tu vergüenza o la eternidad de un alma? ¿Qué vale más? No se hagan. ¿Cuánto les ha dado vergüenza hablar del evangelio? A mí me daba vergüenza en su momento hablar del evangelio. Miedo. Pero ¿qué vale más? ¿Tu miedo, tu vergüenza o la salvación de un alma? Ya deja de hablarles de la Rosa de Guadalupe. Deja de hablarles de, como dice el dicho, prefieren decir muchos dichos en lugar de hablar de que en ningún otro hay salvación. ¿Qué vale más, mi hermano? Mira, sin importar los problemas que puedas llegar a enfrentar, debemos tener muy bien entendido que nada sale fuera del control de Dios. Tú predica, mi hermano, tú anuncia el evangelio. Háblales que en ningún otro hay salvación, que solo en Jesucristo está el perdón y solo en Jesucristo está la vida eterna. Habla eso. Eso tiene que ser la iglesia, es su principal trabajo. Porque todos los demás problemas que pudiéramos enfrentar como cristianos aún están dentro del propósito de Dios para salvar a otros. Imagínense Esteban diciendo: ¿en qué problemón me metí? No hubiera dicho nada cuando estaban apedreando. Ay, Señor, ¿por qué abrí mi bocota? ¿Así dijo Esteban? No, dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Señor, perdónales. Esto que están haciendo no se lo tomes en cuenta para que sean salvos. Y entregó su vida. Y lo mismo tiene que hacer cualquier cristiano. Ahora, entrega tu tiempo, entrega tu miedo, tu vergüenza.
Demuestra que verdaderamente has creído en Jesucristo y en la salvación que viene exclusivamente por Él. ¿Cómo? Predicando, anunciando su salvación, pese lo que pese, cueste lo que cueste. Los apóstoles predicaron el evangelio a pesar de todo. Y sí, enfrentaron problemas, los metieron al bote, los azotaron, los mataron algunos, pero tuvieron la satisfacción de experimentar cómo el Señor iba añadiendo a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pudieron experimentar el gozo de ver cómo la iglesia creció de ser como 120 a ser aproximadamente 5,000 varones. Qué satisfacción, ¿no? De ver cómo Dios está salvando las almas. A mí me llena de gozo a veces cuando iniciamos la obra. Pues muchas familias estaban pues con conflictos, hijos perdidos, y hemos visto cómo el Señor los va salvando. Ahora se bautizaron algunos. ¿Cuántos fueron los bautismos? Los que no fueron, qué gachos. Pero se bautizaron 15 personas. Y muchos de ellos nosotros vimos cómo el Señor los salvaba. Cómo renunciaron a todo para aferrarse al sacrificio de Jesucristo. Y mis hermanos, no hay nada en el mundo que pueda producir esa satisfacción. Nada. Es un regalo que Dios te da porque predicas el evangelio. Es un regalo que Dios te da porque anuncias la verdad absoluta de que la salvación no se obtiene por ninguna otra forma o de ninguna otra manera, sino a través de Jesucristo. Y cuando ves que tú le anuncias a alguien esta verdad y la recibe, te vas a ir corriendo de aquí hasta Oaxaca. No sé por qué dije Oaxaca, pero bueno, Yucatán. Por lo menos de aquí a Casa de Oración Centro. Mis hermanos, ¿no es acaso una satisfacción y un gozo inexplicable cuando vemos que una persona a la que compartimos el evangelio le entrega su vida a Cristo? ¿No es un gozo inexplicable? Algunos dicen, bueno, es hora de que lo vayas haciendo. Bueno, recíbelo tú primero, entiéndelo, fundamentate en Él, en que ninguno trae salvación, y comienza a predicarlo, comienza a compartirlo, para que una vez que el Señor haga la obra en el corazón de aquella persona a la cual tú le compartiste, puedas sentir ese gozo inexplicable, puedas sentir esa satisfacción de saber que un alma más fue arrebatada del infierno. Y es algo extraordinario. Y esté dispuesto a pasar lo que sea, sin importar los problemas que pueda producir, mis hermanos, el anunciar la verdad de Dios. Debemos permanecer firmes y fieles, confiando en que por nuestra fidelidad a la verdad, un alma más puede ser rescatada de la condenación, declarando que en ningún otro hay salvación, solo en Jesucristo. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Dice la Escritura que para que Pedro pudiera enfrentar a estos hombres, tuvo que estar lleno del Espíritu Santo para decirles que en ningún otro había salvación, porque automáticamente al decirles esto estaba despreciando a Abraham, estaba despreciando a David en un sentido de salvación, estaba despreciando la salvación por las obras, por la ley. La respuesta que Pedro dio ante la intimidación de los judíos fue motivada y guiada porque estaba lleno del Espíritu Santo. De manera que más allá de acobardarse o siquiera tartamudear, declaró con la misma autoridad que Cristo Jesús le había dado la verdad del evangelio. En ningún otro hay salvación, les dijo. Ya dejen de estar confiando en Abraham. Ya dejen de estar confiando en las obras de la ley. Porque ya se les ha dicho muchas veces que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Mejor confíen en Jesús. Es lo que Pedro les estaba diciendo. Agárrense de Jesús.
La verdad de que en ningún otro hay salvación, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Esta es la verdad que salva, hermanos, y ninguna otra. Aquel nombre que fue exaltado hasta lo sumo, sobre todo nombre, aquel nombre ante cual se va a doblar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua voluntaria o involuntariamente va a confesar que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es la verdad que salva. Tienes que llenarte del Espíritu Santo para predicar esta verdad. Si no, te va a dar miedo. Vas a tartamudear. ¿Crees en Jesús? Y sí creo. Ah, qué bueno. Yo también. Ahí nos vemos. Chido. Hey. Gracias, Señor, me permitiste dar testimonio de ti. ¿Qué pasó? No. Llénate del Espíritu y vas a comenzar con un deseo profundo de querer hablar de Dios. Esto produce un entendimiento correcto de la autoridad que tenemos en Cristo Jesús, que tienes autoridad para hablar su verdad, de manera que se vuelven vida aquellas palabras dichas por el Señor. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, ahora se las doy a ustedes, vayan y prediquen el Evangelio. Porque es cuando la iglesia se llena del Espíritu Santo, cuando con poder y autoridad da testimonio de la verdad que es en Cristo Jesús. Pero dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Él hago todas estas cosas, en el nombre de Él predico, en el nombre de Él sano, en el nombre de Él hago todo. Ya me imagino a Pedro, ¿y qué? ¿Por qué? Porque ¿quién es Jesucristo, mi hermano? No es nada más y nada menos que la causa de todas las cosas. Dice la Escritura que Él es la causa de todo lo que existe. Tú existes por causa de Él. Tú respiras por causa de Él. Él es quien por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Y dice la Escritura que sin Él nada de lo que existe fue hecho. Dice que en Él subsisten. Él sustenta el universo. Dice la Escritura que Él es Dios sobre todas las cosas y que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Él es Jesucristo. Por eso Pedro dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y no hay un nombre con mayor autoridad que ese nombre. ¿Qué te puede dar miedo cuando tienes la autoridad de Jesús para anunciar su salvación? Es un nombre que es sobre todo nombre. Por lo tanto, dice la Escritura que puede salvar a los que por medio de Él se acercan a Dios. Puede hacerlo. Imagínate qué egoísmo el saber que tú tienes el mensaje de la salvación, ves que otro necesita la salvación y le rehusas ese mensaje. Imagínate. No, mi hermano, anuncia que en ningún otro hay salvación. Muchos viven creyendo que solo en Jesús está la salvación, pero lo hacen de forma intelectual únicamente, porque aún siguen confiando en sus propias obras para ser aceptados por Dios. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. No sea que estemos menospreciando la salvación de Dios en Jesucristo. O en otras palabras, no tenemos que andar buscando otras formas de salvarnos, porque no las hay. No hay ni una otra forma en la que las personas puedan ser salvas. El optimista dice: pues es que sufrió mucho en esta tierra, yo creo que Dios lo va a perdonar. Porque imagínate sufrir tanto en esta tierra para ir a sufrir también en la eternidad. No hay otra forma de ser salvos, ni una sola. Los que creen verdaderamente son los que pueden disfrutar de las bendiciones de su salvación y nada más. Nadie puede tener tiempos de refrigerio si no se acerca por medio de Cristo Jesús al Padre. Nadie puede obtener fortaleza, consuelo y paz sobrenatural si no obtiene la salvación primero, que es en Cristo Jesús.
Nadie puede ver las maravillas que hace en medio de su pueblo, recibirlas y regocijarse en ellas si no es salvo primero. Y Dios estableció que no hay otra forma, hermanos. Es importante entender que en ninguna otra persona o cosa hay salvación sino en Cristo Jesús por la fe en su nombre. Él es el camino y es la verdad y es la vida. No hay méritos humanos que puedan igualarse a su sacrificio. Y la iglesia tiende a confiar en sus propias obras. Y no es así, hermanos. Se engañaría a sí mismo. ¿A poco crees que porque hay un auditorio lleno, la mayoría son salvos? En una ocasión, Billy Graham dijo que si tan solo el 5% de los millones y millones que les ha predicado el Evangelio verdaderamente son salvos, se le hace mucho. No hay paga, no hay soborno que le podamos dar a Dios por una salvación. Es únicamente un don de Dios por su gracia y es a través de Jesucristo nuestro Señor. Y así tenemos que pensar como iglesia. Así se anunció la salvación en el primer siglo y así la tenemos que seguir anunciando. No podemos anunciar la salvación de otra forma. No podemos invitar a las personas a la iglesia, pero no a Cristo. ¿Qué es más importante? ¿Invitarlas a asistir aquí o invitarlas a los pies del Señor? ¿Qué es más importante? Muchos los invitan a la iglesia para que aquí nos encarguemos nosotros. Pero no funciona así. Si Dios te puso a alguien de pechito, tú predícale el Evangelio. Tú llévalo a los pies de Cristo y que venga a la iglesia a ser edificado, a ser fortalecido, a ser consolado, a ser discipulado. Pero tú llévalo a los pies. Mis hermanos, el Señor no tolera el ecumenismo. El Señor no es partidario del ecumenismo. Todas las religiones llevan a Dios. No es cierto. Todos los caminos llevan a Dios. Todos vamos a ser salvos. No. El Señor lo que le agrada es la fe bíblica. ¿Y saben cuál es la fe bíblica? La que es exclusiva de Jesucristo y de nadie más. El Señor no comparte con nadie más, ni contigo mismo, ni con tus buenas intenciones, ni con tus buenas acciones. El Señor no tolera la mezcolanza. Las religiones se enfocan cada una en lo que ellas están seguras que es, pero admiten la salvación común, un tipo de universalismo, lo cual produce que menospreciemos los méritos de Cristo. El Señor es simple y nos dice que la fe es exclusiva de Él y de nadie más. La salvación es gratuita, pero no la obtenemos en ningún otro lado. Tú puedes buscar la salvación, creer que es gratuita, pero estarla buscando en muchos lugares a la vez. No la vas a encontrar. Fuera de Él no vas a encontrar sino maldición. Eso es lo simple y lo complicado del Evangelio. Eso es lo simple y lo complicado del Evangelio. Que para los que creemos, Jesucristo es hermoso, es precioso, dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 7. Para los que creen, Él es hermoso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Eso es lo hermoso, eso es lo simple y lo complicado del Evangelio. Si te entregas por completo a Jesús, eres salvo. Anúncialo. No
No importa los problemas que puedas tener con el mundo necesita esa salvación. Si no lo crees realmente, vas a vivir una vida de continuo tropiezo. Mis hermanos, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nada ni nadie más cumple con los requisitos establecidos por el Padre. Solo en Jesús está nuestra salvación y la plena certeza de nuestra esperanza de la vida eterna, y nadie más. ¿Estás bien fundamentado? Cierra tus ojos, así como estás sentado, tú cierra tus ojos. Este mensaje lo anunció Pedro, Juan, los demás apóstoles, porque querían sacar a los judíos de su religiosidad. Si bien Dios había establecido esa religión, una religión para que por medio de los sacrificios, de las ceremonias se acercaran a Él, ya habiendo venido Jesucristo, el Mesías prometido, todo eso ya no tenía valor. Era sombra y figura de lo que había de venir. Los apóstoles anunciaron que en ningún otro hay salvación por amor a las almas. O en otras palabras, lo que ellos estaban diciendo es: deja ya de confiar en lo que estás haciendo. Deja ya de confiar en tus propios méritos, en tus propias obras, incluso en tus propias emociones o sentimientos que te hacen pensar que por haber hecho algo tú eres salvo, cuando el único que tiene méritos en la salvación es Jesucristo, es Dios y nadie más. Si lo crees, entonces eres salvo. Te has entregado tu vida al Señor. Eres parte de la iglesia que ahora tiene la encomienda de anunciar ese mismo mensaje. No te acobardes, no te avergüences. Anúncialo, porque quizás estarás salvando un alma, siendo ese instrumento de Dios en sus manos para la salvación de un alma. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, amado Jesús. No queremos saber otra cosa sino a ti y tu sacrificio. Estando seguros, completamente, sin la más mínima duda, que es por ti que somos salvos y nadie más. Fundamenta tu iglesia en este lugar y ayúdanos a ya no enfocarnos en cuestiones superficiales, temporales, morales, humanistas, humanitarias, que si bien tienen cierta reputación para poder vivir una vida pasable en esta tierra, no nos dan la certeza de la vida eterna. Ayúdanos a entender que la salvación está en ti y así la debemos de compartir. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Ven y llena nuestros corazones de valor. Llena nuestros corazones de la certeza, de la confianza de tu salvación. Confirma tu evangelio en nosotros para poder ser esa iglesia sin mancha, sin contaminación, sin arruga o cosa semejante. Gracias, bendito Dios. Bendice a mis hermanos, guárdalos, guarda sus pensamientos, su corazón, transfórmalos y que seamos cristianos que aprenden de aquellas primeras obras, de aquellos primeros hechos que tú estableciste para tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos.
Que Dios les bendiga, que el Señor los guarde, que pasen bonita tarde con sus familiares. Estamos despedidos y nos vemos la próxima reunión. Amén. Muchas gracias, hermanos.